¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de hoy, jueves 20 de mayo. Como todos los jueves, me da mucho gusto saludar a Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Y me da mucho gusto saludar a Guillermo Sejudo. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nacho, arráncate, porque queríamos hablar hoy, porque se va acercando, de gubernaturas, ¿no? Es decir, encuestas por todos lados, polls, tal cual, lo que está pasando en las escándalos. Escándalos, deserciones, yo ya no soy de este partido, quiero ser de este otro, etcétera, etcétera, y por eso invitamos a Guillermo. Así que, Nacho, arráncate tú como ¿dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo vamos a pensar? A ver, mira, yo creo que todos hemos registrado que sí Salgado, que sí Samuel García, que todo esto, digamos, la declinación de Burs, digamos, eso ha predominado en la prensa, es normal, y luego lo que ha salido en encuestas es como muy fragmentario y de repente hay un dato nuevo, no hay un dato nuevo, entonces yo creo que sí vale la pena hacer un balance un poquito más frío dentro de lo que cabe, de realmente cómo estaban las cosas, qué ha pasado en las campañas y hacia dónde vamos. A ver cómo la ves, Guillermo. A ver, primero, sí son 15 gubernaturas. ¿Quién gobierna actualmente? El PRI gobierna en 8, el PAN en 4, el PRD en una, un independiente, y Morena gobierna en una. De esas 15, 8 parecen hoy no competidas. Todas las encuestas, por fragmentarias que sean, te dicen más o menos que no hay competencia en Baja California Norte, en Colima, en Guerrero, en Nayarit, en Sinaloa, en Tlaxcala y en Zacatecas. Hay dudas, pero parece que no hay, y desde luego en Querétaro. En 8 de 15 no hay competencia. Y se han puesto competidas, digamos, 7 u 8, en donde se ven más o menos competidas Baja Sur, que cayó Morena, que iba arriba, ahora está, incluso puede estar, está en segundo. Chihuahua, que iba arriba el PAN, parece que puede estar más o menos competida. Michoacán, que iba arriba Morena, se cae o tiran al candidato y entra, digamos, el relevo, y entre Va por México y Morena hay competencia. Nuevo León, pues empezó arriba Clara Luz de Morena, pero se fue hasta abajo, y parece que hay competencia con todo el escándalo que ustedes quieran y manden entre Movimiento Ciudadano y el PRI. San Luis Potosí, pues el escandaloso de Gallardo parece que va encabezando, pero parece que sí hay competencia por parte de Va por México. Y Sonora, aunque hay quien dice que sí lleva cierta ventaja, Durazo, entre la declinación, y que sí ha venido creciendo un poco, va por México Gándara, entonces también hay competencia. Entonces, hay competencia en 7 de 15. El PRI es competitivo en 3 de las 8 que gobernaba. La caída de Morena, que más o menos está manejando en la prensa, se refiere a 3 o 4, digamos, en realidad. Nunca tuvo las 15, tenía 10, puede tener 7, 8. Y también se ha hecho mucho ruido que si Movimiento Ciudadano es competitivo, ya hizo una gran apuesta. En realidad es competitivo en 2, en Campeche y en Nuevo León. Ok. Así lo ves, Guillermo. México es competitivo en 3, de las 6 o 7 que logró consolidar como alianza, es competitivo en 3. ¿Tú cómo la ves, Guillermo? Yo veo lo que cuentas tal cual, pero añadiría un matiz que creo que es crucial, y es, conforme pasan las campañas, queda más claro que estas son unas elecciones locales. Es decir, no se nos olvide que es la primera vez que tantas gubernaturas coinciden con las elecciones federales. Entonces, es común que desde el centro, desde la Ciudad de México, desde los medios nacionales, insistamos en leer eso como una elección federal, donde se escogen diputados, donde está, e incluso los partidos nacionales desde el centro nos quieren presentar eso como un referéndum de la Cuarta Transformación o de López Obrador, etc. Pero conforme pasa el tiempo es más claro que la dinámica política local está pesando mucho. Y yo estoy seguro, porque es lo que estamos viendo en las encuestas, que esta dinámica política local va a terminar pesando más que cualquier dinámica nacional, y que sobre todo en los estados donde hay elección a gobernador, la pelea por la gubernatura va a incluso jalar los diputados, obvio locales, pero también los federales. Porque si algo ha quedado claro también
y eso que dice Nacho sobre que hay partidos que son competitivos y no, dependiendo de dónde estás sentado, es que el alcance real de los partidos políticos nacionales no es homogéneo. No solo Movimiento Ciudadano, como decía, sino muchos partidos no tienen presencia local y tuvieron que apoyarse en figuras políticas con arrastre local para colgarle luego la etiqueta de Morena o del PRI o de Movimiento Ciudadano. No es el peso nacional, sino es la etiqueta nacional en pesos locales. A ver, ponme un ejemplo de eso que decías, porque, es decir, me queda claro, por ejemplo, que el PAN en Querétaro seguramente ganará muchísimas diputaciones, ¿no? O ganará la mayoría de las diputaciones, pero Querétaro es Querétaro, ¿no? Eso es especial. Pero ponme otro ejemplo donde ves cómo esas figuras van a jalar el voto para diputados. Yo creo que en Nuevo León va a pasar algo equivalente, que en San Luis Potosí esta tensión entre el aparato nacional de Morena y el aparato local de Morena que llevó al rompimiento y al surgimiento del partido, al despunte del Verde, va a jalar también las diputaciones. Movimiento Ciudadano en Campeche, me parece que también vamos a estar viendo algo equivalente. Y Sonora no me sorprendería que ocurriera algo similar. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que las elecciones locales siguen siendo esencialmente disputas entre élites locales. Y esas élites locales usan las etiquetas de los partidos para dirimir sus pleitos. Y por eso vemos, y dando seguimiento puntual es muy evidente, el salto de priistas a panistas, y el que no ganó, algo que estábamos acostumbrados a ver de vez en cuando, lo vemos cotidianamente. Y vimos la estrategia de partidos buscando esas figuras locales para tratar de asegurar algo de presencia, sobre todo en estados donde no había suficiente penetración de los aparatos políticos. Correcto. Nacho. Estamos hablando de que Morena gobierna en 1 y es competitivo en 8. Entonces ahí lo curioso es un partido nuevo que consiguiendo cuadros locales que vienen del PRI, del PRD, de otros cuadros locales, diga, no gente nueva, sino de esas mismas élites, se logra posicionar como competitivo en 7-8. Entonces dices, ahí sí hay un cierto impacto nacional que de dónde salió, digamos, hay un movimiento de partidos que me parece interesante. El caso de Sonora, yo no estaría tan de acuerdo con Guillermo, porque finalmente es, digamos, el cuadro de Durazo con esta emergencia, digamos, de los liderazgos que aglutinó Morena y demás, pero finalmente el que está dando el peso a la competencia, pues es el PRI de Pavlovich y de todos ellos, o sea, tampoco hay gran cosa. Y me gustaría añadir 2 cosas. En primer lugar, sí, se oye mucho 15 gubernaturas, pero no se nos olvide que son 90 distritos, menos de 1/3 del electorado nacional. Entonces, sí es importante en términos de la composición de gubernaturas y demás, pero en términos de específicamente las de gobernador, ¿qué peso van a tener en el resultado federal? La verdad resulta muy, muy relativo, aunque pues, en estos casos puede cargarse lo local más que lo nacional. Yo creo que habría que hacer una investigación en realidad para tener esto de manera más clara. ¿Qué está pasando en las presidencias municipales y particularmente las grandes? O sea, porque esas importan mucho, ¿no? Esas cuentan durísimo. ¿No? Sí. Y además en esas estamos viendo una novedad, además de la concurrencia de elección, es la paridad de género y la reelección, que estamos viendo a muchos que están sujetándose, algunos ya por segunda vez, a reelección en presidencias municipales. Que esta es una trayectoria nueva en el sistema político mexicano y es muy interesante. Es muy común en muchos países que figuras políticas estatales e incluso nacionales se construyan desde gobernando ciudades, gobernando bien ciudades. Y ahora lo estamos viendo, las candidatas importantes en Nuevo León o en Chihuahua son candidatas alcaldesas y que les fue muy bien. En Campeche, el candidato del Movimiento Ciudadano es un presidente municipal que le fue muy bien. Entonces,
sí es las presidencias municipales dejaron de ser el premio de consolación, de las ciudades dejaron de ser el premio de consolación de quienes no alcanzaban una diputación o la gubernatura, y se están volviendo plataformas políticas interesantes. Eso es muy interesante, fíjate, no lo había pensado, pero Baja California es un buen ejemplo, ¿no? Con la alcaldesa, Maru Campos en Chihuahua como presidenta municipal. A Clara Luz le pasó lo que pasó, etcétera, pero venía con una reputación sobre eso, y ahora mencionas Campeche, ¿no? El candidato de Va por México en Michoacán también viene de una alcaldía. Sí. Exacto, ¿no? Es decir, esas cosas las vamos a ver más y más gracias a esta reelección que les permite a lo mejor estar 6 años, demostrar un poco más y volverse figuras, ¿no, Nacho? Esto sí puede cambiar cómo el camino en términos, ya cuando hay elecciones competidas e incluso sin competencia, el camino tradicional era, pasabas del Senado o de una diputación federal a ser candidato a gobernador. Yo creo que una de las cosas que ha venido creciendo, pero que en esta elección va a ser sumamente importante, es desde luego el número de mujeres, que se debe, digamos, a las reglas, pero la cantidad de alcaldes, digamos, que llegaron a la candidatura a la gubernatura y que dejaron en el camino a otros aspirantes, digamos, ahora sí que más renombrados por ser senadores, etcétera, etcétera, ¿no? Este puede ser un cambio interesante, ¿no? Es decir, y no solo lo digo por los problemas que Corral tiene con Maru, sino con otros problemas, donde de alguna manera Clara Luz pues, se le impone a Morena diciendo, si tú quieres un candidato aquí, mírame a mí, yo no estoy convencido si Bonilla de verdad quería apoyar a esta alcaldesa, pero su fuerza también lo logró, ¿no? Sí, se vuelven nuevas fuentes de visibilidad y de carreras políticas, que por cierto enfatiza la lógica local, porque otra vez los clivajes políticos locales y los pleitos entre las élites políticas locales terminan siendo más pesadas que las directrices. Bueno, el ejemplo de Corral y Chihuahua y Maru es perfecto, el que está señalando Push. O sea, no pudo impulsar Corral a su candidato, que era alguien de renombre nacional como Gustavo Amadero. ¿Por qué? Pues por la fuerza local que tenía una alcaldesa. Sí, una alcaldesa reconocida, con fuerza local, etcétera, por más etcétera. Que Gustavo Madero saliera mucho en la prensa de la Ciudad de México, ¿verdad? No funcionaba ya. Y va a ser interesante ahora cómo los partidos se acomodan a esa nueva realidad de presidencias municipales en donde están, ¿no? Ahí. Importa, vamos a ver si lo logran los partidos, ¿no? Guillermo. ¿Cómo empiezan a responder a esa nueva trayectoria y a esas demandas locales? A este nuevo fenómeno. Gracias, Guillermo. Gracias, Nacho. Gracias. Seguimos hablando de elecciones. Que les vaya muy bien. Muy buenas noches.